A lo largo de nuestra vida nos toparemos con personas que dejarán una gran huella, un antes y un después de haber entrado en contacto con esos bellos seres. Y hoy le toca el turno de hacerle el reconocimiento y comentarles la historia de uno de mis mayores maestros de vida, el señor Edmundo Jacir. Cuando yo trabajaba en Seguros La Metropolitana, en Caracas, yo era para aquel momento la productora más joven. Creo que tenía 24 años o 23 años por ahí. Y el señor Jacir era el productor de mayor experiencia. Él tenía 72 años para aquel entonces. Y con esa edad todavía él se mantenía productivo y era un gran maestro. El señor Jacir para aquel momento, porque siempre nos ocurren las cosas que cuando tenemos un maestro delante a veces lo desaprovechamos, porque estamos tan ocupados en otro tipo de cosas que perdemos el momento de adquirir mayores enseñanzas. Aún así, me dejó muchísimas enseñanzas. Voy a comentarles dos. Ambos teníamos el cubículo en el mismo piso, en el piso 17, y yo llegaba y caminaba así de puntillas como para que él no escuchara, porque él inmediatamente llegaba y se me instalaba allí y me comentaba una serie de cosas, enseñanzas, pero yo para aquel momento decía que él me hacía era perder el tiempo. En una de esas que yo entro tan sigilosa y al ratico ahí me llega él, me dice, hija, ¿cómo está? Yo le digo, estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Entonces me dice él, ¿usted trabaja? Sí. Claro, yo trabajo, también usted. Y me dice, no, yo jamás en mi vida he trabajado. Yo me le quedo mirando como ¿cómo es eso que él nunca en su vida ha trabajado? Poco que me tome el pelo tan así. Llegó, agarró una silla y se sentó y me dijo, mire hija, cuando uno hace algo que le disgusta, que le molesta, o sea, tiene que hacer eso para ganarse la vida y eso para uno es incómodo, desagradable, realmente es un trabajo. Porque vaya que sí es trabajo, hacer algo única y exclusivamente por lo que te van a pagar porque necesitas ese dinero para cubrir tus necesidades. Eso sí es trabajoso. Pero cuando tú haces algo que te gusta, no es trabajo. Estás haciendo algo que te agrada, algo que para ti no implica ningún esfuerzo, donde disfrutas realizarlo, donde puedes estar horas haciendo eso y no te incomoda. Entonces él me dice que él jamás en su vida trabajó, que él siempre hizo todo aquello que le gustaba y que había tenido muchísima suerte que por hacer lo que le gustaba le pagaban. A mí aquello me impactó muchísimo porque dije, ¿verdad que sí? Debe ser bien difícil, bien duro, bien feo, bien desagradable hacer algo que nos disgusta solamente por un pago. Bueno, a partir de aquel día, y les reconozco en este momento que nunca más en mi vida trabajé, jamás. Yo creo que trabajé, serían como 6 meses en mi vida. El señor Jacir me enseñó que para uno desempeñarse en una actividad debe hacer algo que le agrade y no lo que le incomode. O sea, hay que dejar de trabajar para ser útiles a la sociedad, a los demás, prestar un servicio. Pero lo que más me enseñó el señor Jacir fue su historia de vida. El señor Jacir y su esposa, ellos no habían tenido hijos. Ellos nunca quisieron incluso averiguar de quién era el problema. Él me comentaba, decía que nunca quisieron saberlo porque si el problema estaba en él se iba a sentir incómodo porque él le había quitado a su esposa la oportunidad de ser madre. Y si la situación estaba en ella, pues ella se iba a sentir mal porque ella no había permitido que él fuese padre. Lo cierto fue que ninguno de los dos quiso saber quién era el responsable y ellos simplemente se limitaron a buscar la solución. Querían encontrar unos niños que fuesen huérfanos para ellos adoptarlos. Querían que fuesen 2. Y como él tenía buenos recursos, decidieron recorrer orfanatos y estuvieron por varios países y en uno de ellos correspondió en una oportunidad en Canadá.
y se encontraron con unos hermanitos, o sea, quedaron huérfanos. La familia no se pudo hacer cargo de ellos. La niña tenía 1 añito y el niño tenía 2 añitos y piquito. Hicieron todos los trámites legales y adoptaron a los niños y se los trajeron para acá, para Venezuela. A pesar de que ellos reconocieron a los 2 niños como hijos de ellos, siempre le contaron la verdadera historia. Cuáles eran sus orígenes, dónde los se trajeron, dónde los encontraron, bueno, todo. Cuando la niña comenzó a ir al colegio, iba al colegio La Concepción en Montalbán, en Caracas. Una vez, como todos sabían la historia, que aquellos eran niños adoptados, no eran hijos legítimos del señor Jacir y la señora, una niña molesta con la hija de Jacir le dijo que era una recogida. Entonces la hija del señor Jacir, la muchachita, toda orgullosa le dijo, recogida no, escogida. Y yo era la más bonita de las que estaban allí. Pobres de tus padres que tuvieron que soportarte a ti tan fea como tú eres. Las monjas llamaron a la esposa del señor Jacir para reclamarle aquella respuesta tan así que le había dado la niña. Y entonces la esposa de Jacir le dice a la monja, ya va un momento, madre. Pero ¿qué tal si mi niña no supiera la verdad? A mi niña me la hubieran traumatizado. Pero mi niña, como sabe la verdad, mi niña está orgullosa porque, bueno, nosotros la adoptamos y ella se siente que, bueno, fue escogida, como ella se siente. Entonces atacó a la otra parte de su orgullo porque ella había sido una niña escogida. Pero la historia más bonita ocurrió años más adelante cuando los chicos llegaron a la mayoría de la edad. El día que la niña cumplió los 18 años, el señor Jacir y su esposa hicieron testamento y herencia en vida hacia los hijos. Dijeron, todo cuanto nosotros tenemos es de ustedes, solamente vamos a quedarnos con la casa, la cual vamos a tener el gozo y disfrute hasta el día de la muerte. Pero el resto es de ustedes. Y aquí están 2 pasajes para que ustedes vayan a Canadá y vayan a conocer a su verdadera familia. Ese día que el señor Jacir nos contó en la compañía lo que había hecho, nos quedamos todos que decíamos, ¿cómo es posible que primero entregarle todos los bienes, todo lo que él tenía, y después unos pasajes para que se vayan al Canadá? O sea, el señor Jacir está loco, ¿cómo es posible que hace eso? Van al Canadá y por supuesto esos muchachos no los va a volver a ver más nunca en la vida. Durante 6 meses veíamos al señor Jacir que venía a la compañía y aunque se notaba seguro y confiado, había en él así como un halo de tristeza. Pero tampoco era aquella tristeza como de haber perdido a los hijos. Era como una especie de tristeza que es como difícil de definir. Es como el que está triste, pero como una tristeza como temporal. Y nosotros nos decíamos, este señor se va a enfermar. No es el de antes, no está tan contento. Hasta que un día el señor Jacir llegó a la compañía y venía con una alegría comunal. Y decía, mis niños han vuelto. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? El domingo ellos habían ido, él y su esposa, a misa. Llegaron de misa, se fueron a almorzar. Y cuando estaban almorzando sintieron que les tocaron la puerta. Cuando abrieron la puerta, eran los 2 muchachos. Habían regresado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Los muchachos fueron, sí, conocieron a su familia, a los tíos, conocieron a unos primos, conocieron su lugar de origen. Y el muchacho le dijo al Señor una frase muy importante. Le dijo, conocimos a nuestra familia y nos querían, pero cuando nosotros estuvimos en aquel orfanato, cuando los verdaderos padres habían fallecido, nos llevaron a un orfanato porque no tenían con qué mantenernos. Y llegaron ustedes, nos dieron amor, nos dieron su apellido y nos dieron hasta sus bienes, nos dieron todo. Aquella es nuestra familia de sangre, pero ustedes son nuestra familia de corazón. Aquellos son nuestra familia, pero ustedes son nuestros padres. Y aquí estamos. Somos una familia. Aquella lección nos impactó a todos en la compañía. Por eso que lo sentíamos a él, que estaba con aquella tristeza. Claro, no estaban los muchachos, pero en el fondo de él sabía que iban a volver.
porque el amor que le dieron fue tan puro y tan sincero. Aprendí que cuando en esta vida tú andas con la verdad, aunque duela en un momento, la verdad nunca te va a dejar cicatrices. La verdad no traiciona, la verdad es un aliado. Y cuando tú das, das de corazón y lo das todo, lo recibes todo. La historia del señor Hassir nunca la olvidaré. Y siempre a lo largo de mi vida le recomendé a todas las personas cuando me preguntaban, y sobre todo en casos de adopción, le contaba esta historia. Le decía, que tus hijos sepan la verdad, que no se sientan nunca engañados, no esperen a que sean adultos para contarles la verdad. Fíjate aquella niña, cuando empezó a ir a un colegio y le dijeron recogida, ella dijo, no soy recogida, soy escogida. Cuando tú escoges a un niño y lo amas, el decirle la verdad dolerá un momento, pero después se dará cuenta del inmenso amor. Cuando no sepas qué decir, nada mejor que decir la verdad. La mentira no lleva a nada y la verdad te puede dar la mayor felicidad.